todos y todas. Bienvenidos de nuevo a una charla más de nuestras conversaciones tremendas o tremendos talks, ¿no? Yo soy Diego Cenzano y bueno, esta es la primera, o retomamos estas charlas después del verano y después de unos meses donde parcialmente estuvimos confinados y estuvimos en fase de desconfinamiento. Pero bueno, yo creo que hay muchos temas que merece la pena tratar. Hoy, de hecho, vamos a hablar de mujeres e innovación. Y pensando un poco en este tema, pues la verdad es que qué mejor que María Beunza para que nos explique y hablemos y tengamos una conversación sobre estas materias tan importantes en este momento. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a vuestras charlas tremendas. Fenómeno. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación, introducción a María y luego si quieres ya iniciamos ahí como la conversación. Bueno, María, fuiste socia o eres socia y fundadora de Happening, ¿no? Que es una consultora Ujú, de innovación. ujú. También eres profesora en la Universidad de Navarra y estás metida en temas vinculados con el emprendimiento y la innovación. Con tu colega y socia Belén Goñi y escribisteis un libro, ¿no? sobre innovación, que voy a leer el título para que no me equivoque. A innovar se aprende innovando, ¿no? Eso es. Y bueno, y recientemente ha sido una de las cofundadoras de Innovactoras, ¿no? Ujú, Y bueno, y aquí estamos porque la verdad es que me parece un proyecto interesante, que luego hablaremos porque ha sido premiado además por la ONU, ¿no? ujú. Bueno, y si quieres, pues ya pasamos directamente al tema, ¿no? Yo la primera pregunta casi diría yo creo que es como un poco como bastante obvia. ¿Qué es una innovactora? Vale. Pues bueno, una innovadora es una mujer que innova. Es una mujer que no se queda en el mundo de las ideas, únicamente es una mujer que pasa a la acción. Y entonces las innovadoras son mujeres de hoy, porque si yo pregunto ahora mismo a las personas que te escuchan cuántas mujeres conocen innovación, pues es posible que salga Marie Curie. Y Ya, como si preguntas a ver, por un hombre y te van a decir Steve Jobs, ¿no? Pero es que casualmente ambos dos están muertos y entonces no nos van a ayudar mucho a innovar en nuestro contexto y en el día de hoy, que es en el que vivimos, ¿no? ¿Podemos aprender cosas de ellos? Sin duda, pero no se nos hacen cercanos, no se nos hacen tan reales o tan... Bueno, sí, pues con un dominio, con un contexto analógico al nuestro, ¿no? Y entonces son mujeres que están en ciencia, que están en tecnología, que están en innovación social, que están innovando en la educación, que son emprendedoras en muchos casos, que tienen sus empresas. Bueno, son mujeres que tienen una visión transversal. Habréis oído mucho hablar del perfil T, ¿no? De la parte vertical con su especialización y la parte horizontal con todas esas actitudes, ¿no? Que casualmente es la parte horizontal la que se une a otras T's, ¿no? Y entonces el enfoque está en esa parte horizontal, no tanto en su especialización técnica o en su área de conocimiento concreto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto surgió pues porque, como bien has dicho, en Happening trabajamos en innovación, trabajamos con empresas medianas habitualmente y es verdad que los referentes de innovación pues son siempre los mismos, no son muy cercanos y estábamos un poco cansadas, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una pequeña publicación, pues como en su día Innovar se aprende innovando, era una guía para pymes, para desmitificar la innovación y hablar de otro que no fuera Apple. Y entonces dijimos, vamos a hacer una pequeña guía para que la gente pueda tener referentes y para que todos aquellos que están formando en innovación pues tengan una serie de recursos. Y entonces es verdad que en nuestro ecosistema pues nos movemos bastante, somos muy de meternos en jardines y en los jardines hay muchas flores. Y entonces teníamos en nuestro ecosistema a grandes tipazas, yo les llamo tipazas, eh, que están innovando. Y entonces les animamos, les dijimos, oye, ¿os animáis a ser un referente yo? Decían, fíjate, un referente yo. Y sí, sí, te parecerá mentira, pero sí, sí, eres un referente, has tenido muy buenos resultados, has hecho cosas que otras personas no hacen, cuando hay una necesidad te has puesto a buscar soluciones en lugar de a quejarte. Y entonces, bueno, pues empezamos con veintitantas. También aquí hay más gente metida, ¿eh? O sea, esto empezó como un tema de responsabilidad social de Happening,
pero aquí es que tenemos a varias liantas, ¿eh? Está la Asociación Navarra de Industrias Creativas y Culturales, luego en la segunda etapa ya con personas del hemisferio sur, en cooperación se habla mucho del norte y del sur, ¿no? Sí. Y entonces querían utilizar esto bueno, pues que en otros países y demás, como recurso educativo y también para trabajar los ODS, los Objetivos del Desarrollo, y entonces ahí empezó la segunda edición. Y como somos muy de meternos en el mundo de la educación, porque ahí está un poco nuestro foco, ¿no? En la parte de responsabilidad social, lo que hicimos fue desde el principio involucrar a un cole muy innovador, y lo que hicieron fue un proyecto educativo con la chavalería de eso y de hasta sexto de primaria, yo creo, y generaron un proyectito educativo para que cada niño y cada niña representara de alguna forma lo que entendía que era una mujer innovadora, ¿no? Y el proyecto fue la pera, o sea, vimos unas cosas, los estereotipos que hay y tal, algunos temas eran duros, ¿eh? Vimos imágenes de un hombre en una hoguera, cosas así que decías, ey, 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 ¿qué estamos diciendo a la juventud, no? Entonces, bueno, en fin, dio para grandes debates, grandes reflexiones, trabajaron, varias innovadoras fueron a estar con ellos y debatieron y aprendieron, y esas ilustraciones son las que están en el capítulo del libro. Exactamente, sí, porque yo los he visto. Fíjate, hay una frase del libro, del ebook, que además Ujú, luego ya daremos la dirección web de Innovactoras y allí se puede ujú, descargar, facilitando unos datos ahí muy, muy básicos y voluntarios. Hay una frase ujú. interesante, ¿no?, sobre las personas que aparecen allí. Las describís Sí. como mujeres excepcionales, pero muy Ujú. accesibles, ¿no? Porque Exacto. efectivamente aquí hay un aspecto bastante clave respecto a por qué son excepcionales, que ahora Ujú, yo si quieres voy a hacer ahí un pequeño apunte, pero también esa ujú, accesibilidad que hace que realmente pueden ayudar mucho a que ciertas cosas que acabas de comentar, o también ujú, repasarlas, pues ocurran de verdad, ¿no? Y que además todos esos sesgos o estereotipos que hay sobre el sexo femenino cambien, ¿no? Porque realmente ujú, ahí todavía hay bastante terreno, ¿no? Pero uno de ujú, los, uno de los puntos que a mí me gustan, viendo un poco, me he estado mirando, claro, muchos perfiles, ¿no? Y he visto sí, casi todos. Y ujú, efectivamente hay mucha diversidad, ¿no? Pero lo que me sí, gusta es que hay esa diversidad, precisamente. Y ujú, cómo valoráis esa excepcionalidad desde distintos prismas, ¿no? Y no son ujú, los típicos, pues, del éxito, ujú, eh, porque tienes, yo qué sé, fama, ujú, por el aspecto económico, que no es que ujú, reneguéis de ellos, porque esa no es la cuestión, simplemente ujú, no están en la conversación. A la hora de mostrar o identificar a alguien, una mujer, ¿no? Que es ujú, emprendedora, que es innovadora, esos aspectos yo no los veo reflejados, ¿no? Y me parece muy interesante, porque a veces se asocia muchas veces todo esto. Mira, ahí sí, los innovadores, los emprendedores, pero bueno, esto es para forrarse, para ser famosos, para tal, ¿no? Y mucha gente que realmente está trabajando y que eso le importa tres pitos, ¿no? Y me parece ujú, muy interesante esa accesibilidad, porque realmente cuando ujú, tú presentas a esas personas que son mucho más invisibles que esa gente famosa, realmente ujú. ahí, ¿no?, hay como otros valores, como otros elementos que transmites, ¿no?, que yo creo que son los realmente poderosos, ¿no? Pues realmente el impacto que tienen, desde luego, como tú dices, va mucho más allá de lo meramente cuantitativo, ¿no? Son personas que están mejorando el mundo, pero es que además con una convicción y un poderío, y el lema que tenemos siempre en Innovacta es que las palabras convencen, y gurús y habladores de la innovación anda que no conocemos, ¿eh? Pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y nosotros siempre decimos que la innovación es convertir las ideas en resultados, pero es que los resultados son de muchos tipos. Y desde luego estas personas están teniendo un impacto real que va mucho más allá de ellas mismas, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que queremos transmitir, ¿no? Que no innovamos por el divertimento de innovar, que también puede ser muy divertido, faltaría más, sino porque es gente que quiere mejorar el mundo y que están encontrando soluciones no solo para su vida personal, que desde luego lo obtienen, ¿no? Porque yo creo que los que dan normalmente reciben mucha más gratificación que los que se lo quedan solo. Eh, pero son personas que están impactando en todo su entorno, es decir, ven problemas y se ponen a ello, no se ponen a esperar a que otro lo resuelva, ¿no? Y entonces ahí, pues desde Gloria, por utilizar ejemplos de personas de aquí, ¿no? Gloria González es una de las 5 personas
que más controlan de terapia génica en el mundo. Y entonces ha conseguido curar enfermedades raras que nadie habría curado, ¿no? Con otros planteamientos. Y con eso ha montado una empresa, pero sigue dedicándose a la ciencia básica. ¿Eh? Claro. Y, no, y sigue investigando en otros mundos, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que además de casos como el que comentas de Gloria, luego hay personas o mujeres que en su, vamos a decirlo, en su modestia, entre comillas, ¿no? Ujú, ujú, Con proyectos sociales, con pequeñas ujú, innovaciones, con mucho vínculo un poco a atender cuestiones un poco que se van encontrando en su día a día, en su vida, ¿no? También están como ahí como impactando bastante, ¿no? Y además de que vienen con una formación muy diversa, con procedencias muy distintas. De hecho, lo que me llama mucho la atención es cómo habéis conseguido llegar a algunas de estas personas. ¿Cómo está siendo el proceso? Porque entiendo que esto sigue abierto, ¿no? Me imagino que había muchas de estas mujeres que ya las conocíais, pero otras muchas, ¿no? A- ujú. Al estar mucho metidos en un espacio muy concreto, en un lugar muy concreto, llegar hasta ellas igual no ha sido tan fácil. ¿Cómo habéis articulado eso? Pues esto es vamos, las ventajas de los ecosistemas, ¿no? Y de la colaboración y de la apertura. Pues una de las historias te la tengo que contar, es un poquito emocional, ¿eh? Pero te la tengo que contar para que veas, pues como, mira, Steve Jobs decía que la creatividad era unir puntos, ¿no? Pues hay que estar ahí pendiente de unirlos. Y entonces, dando clase en la uni, se acercó uno de mis alumnos de máster, un chico colombiano, un crack, y entonces me trajo un bolsito que, bueno, un bolsito muy étnico, africano y tal. Y le dijo, pero bueno, qué detalle, qué ilusión, cómo es que me traes esto y tal, qué ha pasado en Semana Santa. Y fíjate, este chico, en vez de irse en Semana Santa a su casa, había decidido hacer un voluntariado y se había ido a Kenia. Ya había estado en Kenia, ya había estado con una escuela, que están trabajando allí y tal, ¿no? Y entonces la historia del bolsito era de una chica que había sido vejada sistemáticamente hasta los 6 años. Cualquiera que nos esté escuchando y tenga una criatura de 6 años no es capaz de imaginarse que esto nos pueda pasar, ¿no? Y entonces esa niña se hartó con 6 años porque hay complicidades en las familias, bueno, hay cosas, el mundo es bastante más duro de lo que lo vivimos aquí, ¿no? Aquí arriba. Y entonces decidió que no, que esto ya no le iba a suceder nunca más. Y empezó a coser esos bolsitos y con la ayuda de una ONG los empezó a vender y ha montado una escuela de costura y está sacando a niñas de situaciones como las que ella vivió, ¿no? Y cada mí me cuenta esta historia los lagrimones no te los puedes imaginar, ¿no? Y entonces me dice José Daniel, bueno, María, pues yo es que te lo he traído porque yo sé que tú vas a hacer algo con esto, ¿no? Imagínate el testigo que me pasó, una mochila de 200 kilos, ¿no? Y entonces esto, habíamos tenido esa primera fase con las que, como dices tú, conocíamos más y estaban más cercanas, y esto coincide con que me cruzo con la Fundación Fabre, con Celia, con otra de las compis del equipo, porque ahora ya tenemos una asociación y más, y entonces me cuenta justamente que sus proyectos de cooperación tienen un grave problema para ofrecer referentes a las niñas que sean referentes sanos y que, hablando mal y pronto, no tengan que ver con donde la espalda pierde su casto nombre de Jennifer López, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, claro, montamos un proyecto de cooperación y entre las bases locales en los países en los que está Fundación Fabre, nuestro entorno, que es verdad que de la universidad y de otro tipo, pues tenemos bastante contacto con Latinoamérica y demás, y las propias innovactoras, que son las que dicen, oye, esta chiquita está haciendo un tema interesantísimo de emprendimiento en Bolivia con niñas, les está enseñando robótica y no sé qué, y lo ha hecho todo ella sola, y bueno, pues es como las ondas cuando tiras piedritas al río, ¿no? Si hay gente que cree en esto y que ha visto que tiene resultados y que es ilusionante y que está sirviendo, pues bueno, la cosa empieza a circular. Así que aunque parezca complicado, no lo ha sido tanto, ha sido más complicado, fíjate, cumplir los plazos cuando te metías en esto y tenías que llegar a un momento X con todo escrito y tal, o sea, la ejecución operativa ha sido más complicada que realmente la capacidad de llegar a gente, ¿no? De hecho, este año vamos a llegar a 100 sin problema. Sí, muy bien. Sí, Claro, yo sí. creo que ahí lo que comentabas antes, ¿no? Del ejemplo, ¿no? Uh -huh.
como clave un poco para influir, ¿no? Y influir positivamente, ¿no? Las historias, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de vuestro proyecto es que son historias contadas tal cual, que aquí no hay aditamentos ni hay sermones Sí. respecto a la tecnología, perdón, respecto a la innovación o cómo tienes que hacerlo, la tecnología. No hay lecciones magistrales, sino que hay personas e historias de verdad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Del poder que tienen las historias, que es el otro lado de esto, ¿no? Habéis sido capaces de reunir, pues eso, ya me dices, 100 historias, ¿no? Y como una representación de todo lo que hay, que obviamente es muchísimo, ¿no? Y claro, esto tiene mucho poder, ¿no? ¿Para qué? Pues para probablemente influir positivamente y servir un poco como muestra y como ejemplo a las nuevas generaciones, ¿no? Eso, vuestro proyecto, ¿cómo lo ataca? Realmente, ¿cómo estáis trabajando para realmente impactar ahí en ese ámbito? Vale, pues por un lado están los formatos, es decir, pues decías, el ebook te lo puedes descargar y tal. Es verdad que el libro está agotado, animo desde aquí a cualquiera que se anime a patrocinar ediciones, pero se vendía para poder premiar a nuevas innovadoras, ¿vale? Que lo hacemos, cada año lanzamos un premio a innovadoras para que se animen más y entonces estás un poco tirando, ¿no? Porque ya tienes esos ejemplos. Entonces, por un lado están los formatos, que además está la ficha en la web, y están los testimonios de esas innovadoras en vídeo, para que vean que son personas de carne y hueso, que no son capítulos de un libro, que de verdad están allí, se lo cuentan, y que tienen redes sociales, y que pueden hablar con ellas, y que pueden interactuar, y que los coles les llaman, o las universidades o tal, y les piden que compartan con ellas sus experiencias y con la chavalería. O sea que es un circuito accesible, eso es muy importante, que no se vea esto como algo inalcanzable, ¿no? Y como tú dices, las historias están enfocadas no desde un punto de vista técnico, yo podría utilizar palabras como tú, ¿no? Y empezar a hablar de transferencia de tecnología y de innovación abierta, y bueno, pero no es el objetivo. Al final lo que hacemos es que ellas lo trasladen desde sus vivencias, ¿no? Desde de qué errores has aprendido, de qué innovación estás más orgullosa, qué retos te preocupan más para el futuro, cómo te gustaría que te recordaran. O sea, son preguntas, yo te diría que bastante íntimas, pero que creo, o por lo menos eso es lo que hemos querido, que creo que dan una visión de contexto, que aportan sus consejos, que se los hemos pedido, no es porque se hayan puesto a darlos, se hemos dicho, oye, ¿qué aconsejarías tú a la juventud, ¿no? En vista de tu trayectoria y tal. Y entonces te están dando un contexto que explica el por qué han hecho las cosas y cómo las han hecho. Y que no es el mero proyecto o la mera organización en la que estás o el logotipo que te da de comer. Esto es algo en lo que yo suelo estar bastante obsesionada, lo confieso, ¿vale? Siempre digo, las cosas las hacen las personas. Yo entiendo las marcas, entiendo las organizaciones, me dedico a ayudar a muchas, y lo que está claro es que siempre son personas determinadas que saben, que pueden y que quieren. Y entonces aquí tenemos a gente que quiere y que lo ha hecho. Y entonces eso es lo que tratamos de aportar, ¿no? Y lo cierto es que los resultados, bueno, pues se bajan en el libro de los lugares más insospechados de Burkina Faso. Solo están en castellano, ¿eh? O sea que, pero bueno, se lo bajan de un montón de sitios, y es verdad que se lo bajan de un montón de centros educativos y que además hay muchas visitas a la web y tal, y lo que nos dicen es que están buscando siempre inspiración, ideas y referentes cercanos. Es decir, no queremos hablar siempre, como tú decías antes, ¿no? De la gente exitosa, de las empresas gacela, de los unicornios. No, estamos hablando de cosas en que se tangibilizan muchos de los conceptos de los que estamos hablando, ¿no? Y saltando un poco un tema muy relacionado, pero que lo mencionáis y que es un tema que yo voy cada vez leyendo más y escuchando más, ¿no? Saltando más al campo estrictamente educativo, ¿no? Yo sé que a ti también te interesa mucho y demás, ¿no? No solo en el ámbito universitario, sino también en los colegios, ¿no? Y hablando de chicas, de chicos, pero bueno, hablando de la chavalería en general, ¿no? Cómo ayudarles a adquirir una educación, ¿no? Me da la sensación de que un poco siempre estamos hablando, ¿no? Que particularmente en España, ¿no? De lo poco que se valora
o la importancia relativa que se está dando a la educación, y eso pues, se traslada un poco a los presupuestos educativos, del ministerio, de las comunidades autónomas, a los programas educativos. De hecho, en el libro mencionáis una cosa que, por ejemplo, el otro día también, bueno, que ya estamos como bastante hartos de hablar, pero que fíjate, curiosamente, el otro día se lo oía a Carmen Artigas, que es la secretaria de Estado de Digitalización y Inteligencia Artificial, y que esto es el tema de este tema que tenemos de que los itinerarios sean o ciencias o letras, ¿no? Y que son esquemas como establecidos que llevan muchos años y que ya se va viendo que cada vez tienen menos sentido, ¿no? Y que siguen ahí, ¿no? Ahora se hace como hay como cada vez más consenso por estas cosas, pero luego no se terminan de formalizar, ¿no? Y todo este tema de las carreras STEM y de cómo las mujeres, particularmente las niñas, las chicas, terminan de visualizarlas como algo para ellas y el gran futuro que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo ves un poco todo esto? Pues mira, desde el punto de vista educativo y de lo que podemos hacer todos y todas, porque esto también se hace en casa. Yo tengo 4 hijos y 3 son niñas. Y 2 de 4 dicen, yo me quedo a la empresa, mamá, me muero de risa, ¿no? Digo, vale, pues estupendo. Pero para ellas lo de montar una empresa o no es lo que viven naturalmente, con lo cual, pues claro, tienen referente cercano. Y entonces les resulta menos costoso, se lo imaginan, ven cómo es mi vida, les gustará más o menos, pero les parece algo natural, ¿no? Y entonces, con estas vocaciones STEM, donde es verdad que hay millones de iniciativas ahora mismo, porque hay un momento en que eso se rompe y hay varios estudios y se han hecho de Microsoft, varios estudios, por ejemplo, entre miles de niños y niñas en Europa y tienen mucho que ver con los referentes y tienen que ver con otro tema que es un poquito aguas abajo, que no es tanto los referentes cercanos, que bueno, entendemos que ahí estamos ayudando un poco y tiene que ver también con, bueno, con temas culturales y con temas de las mujeres. Hemos montado una red de 6 universidades que nos han ayudado en una convocatoria en CITED y son 6 países, ¿no? La lidera la Universidad de Navarra y está en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador y en Colombia. Y entonces, uno de los temas que estamos trabajando, porque ya lo hemos detectado con las propias innovadoras, es el tema de la confianza en sí mismas, ¿no? Yo entiendo que la prudencia es buena para según qué cosas, pero también es verdad que cuando no tienes confianza te va a costar más arriesgar, ¿no? Y por definición, si no eres capaz de entender que te puedes equivocar y que de eso puedes aprender, desde luego no te vas a lanzar a innovar, ¿no? Y entonces es verdad que las mujeres, y de hecho hicimos este estudio, hicimos el análisis de mentalidad emprendedora que tú conoces, al que respondieron 30 y tantas de las innovadoras, y al analizar los resultados y las comparaciones con el mundo, con miles de personas en el mundo, oye, el único sitio en el que tenían un gap, pero así de gordo, era en la parte de confianza en sí mismas, ¿no? En visión, en generación de ideas, en planificación, en ejecución, o sea, en todas estas cosas cotidianas, igual o mejor, por supuesto. Y sin embargo, en confianza, y dije, a ver, porque me dices, hombre, lo hemos hecho con una población habitual, normal, ¿no? De gente que, bueno, pero aquí, ¿cómo puede ser, no? Y entonces este es uno de los temas en los que vamos a profundizar mucho, ya está trabajado en muchos sitios, pero cada uno desde un planteamiento y vamos a hacer un análisis, tenemos 4 años por delante, vamos a hacer un análisis bastante masivo y bastante trabajado en distintos países, porque es que acto seguido hablamos con la gente de este instrumento, con el que medimos la mentalidad, y decimos, oye, de vuestra base de datos está con 13.000 y pico, ¿me hacéis el favor de mirarme en estos países el gap, cómo está? Sí. Y la gente de Lecker College se miró aquello y efectivamente ese gap se daba en los 6 países. Y dices, ahí va, pues esto no es un tema solo de la cultura de nuestro país, y de hecho las innovadoras que contestaron eran de diferentes países. Y entonces ese es un tema en el que vamos a trabajar porque tenemos que animar a la gente. Muchas de ellas te dicen, yo tengo un equipo de innovación o de investigación o de tal, y es verdad que cuando yo le digo a un chico, oye, vamos a hacer tal, dice, pues vamos. Esto es como esa estadística, ¿no? Que decían cuántos hombres postulan a un puesto aunque no estén a priori preparados versus cuántas mujeres no se animan, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues vamos a investigar esto. Pues vale.
Y la chica, no, ya podría, ya seré capaz y tal, pero yo, y entonces es como que nos autolimitamos también, ¿no? A veces. Y entonces, bueno, pues eso hay que trabajarlo y ahí, por ejemplo, en el medio plazo es una de las cosas en las que vamos a poner foco, ¿no? No queremos personas arrogantes, ni queremos, generar una ambición insana, ni mucho menos, pero una sana ambición y una mayor confianza en lo que puedes ser capaz de hacer, creo que es fundamental para innovar y para muchas más cosas, ¿no? Pero para innovar, desde luego, difícilmente te vas a lanzar a hacer algo distinto si no tienes confianza en que seas capaz de ello, ¿no? Y luego habláis también de otro concepto que es las competencias globales. Sí, importantísimas, que te voy a contar Claro, en un país como el nuestro. claro. Mm, ¿Cómo mm. andamos ahí? ¿O esto cómo se desarrolla? Pues mira, Verónica Boyce, que es una investigadora de Harvard, de hecho tiene el libro, estamos ahí en ello a ver si es una de esas 100. Verónica Boyce trabaja en Harvard con Howard Gardner en el proyecto Cero y ella ha desarrollado para PISA todo un planteamiento de cómo medir esa competencia global. La competencia global entendida como la capacidad de convivir en la diversidad, de tener espíritu crítico, de ver las cosas con el menor sesgo posible, de entender la diversidad desde muchos puntos de vista, no solamente la de género, ni la de idioma, bueno, y al final vivimos en un mundo global, ¿no? Y la de tener la capacidad de plantear los problemas desde muy diferentes perspectivas y no con un pensamiento único. Estoy simplificando mucho, ¿vale? Esto tiene su desarrollo y tal. Y eso es algo que tenemos que trabajar, porque en el libro una de las cosas que se están demostrando, en la iniciativa en general, es que hay gente fantástica en todas partes. Es que no somos o blancos, o rojos, o verdes, o azules, es que hay gente haciendo cosas maravillosas en muchísimos sitios, ¿no? Y esto debería de ayudarnos también a superar algunos a priori y algunos prejuicios que, bueno, pues que lamentablemente están instalados, ¿no? Y entonces PISA es una de las cosas que va a medir y es una de las cosas con las que nos gustaría ayudar, ¿no? También están haciendo ahora un análisis mundial, la gente de la OCDE, de PISA, para todo el tema de las habilidades sociales y emocionales. Absolutamente crítico para desempeñarte en el mundo, aparte del rendimiento académico o profesional, que eso ya está más que demostrado, ¿no? Y entonces esto lo van a empezar a trabajar ahora y para 2023, fíjate, ya queda, para 2023 tendrán resultados mundiales y será otro de esos indicadores en los que se fijarán cuando se fijen en la educación. Lo que pasa es que, claro, es que o mides eso o es como, o es invisible, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, que yo creo que Exacto. el definir una métrica y luego Uh-huh. poder monitorizar, ¿no? Y seguirla, yo creo que es clave. Yo creo que es Uh-huh. un muy buen punto de Uh-huh. empezar. La gran duda que tengo yo ahí es que, Uh-huh. cuando montes esas métricas, claro, en un sistema educativo como el nuestro, me imagino que Uh-huh. en otros países, claro, esto cómo Uh-huh. encajamos y cómo preparamos también a los profes, a los educadores, a toda esta gente que yo creo que es valiosísima y que Sí. seguimos, yo creo, sin concederles el valor que tienen, sinceramente, ¿no? Bueno, yo te digo sinceramente que creo que tenemos dos cosas que superar, ¿vale? Uno, pasarle la bola al sistema educativo. A mí es algo que ya ha empezado a enfadarme. Ya, o sea, vamos a ver, ¿y tú qué estás haciendo? ¿No? Que quiero decir, no, y en esto hay que educar, y en esto, ¿y tú qué estás haciendo para cambiar tu entorno y para ayudar? Es facilísimo pasar la bola a los profes. La otra, tenemos profes y, bueno, habrá quienes no lo hagan bien, ¿vale? Pero, joder, de verdad que el mundo del profesorado hay gente implicadísima, valiosísima, que están innovando un montón, que son gente en muchos casos súper vocacional, que para que aprendan otros colectivos es un mundo en el que se comparte y se colabora mogollón, en abierto, en redes sociales. En cuanto tienen una dinámica, un recurso educativo que funciona, lo ponen a rular. Tú te ves los foros de educación, cualquier página web de recursos educativos, y es que está todo ahí, y lo comparten y explican lo que funciona, lo que no funciona. Y entonces, otra cosa es cómo se les reconozca, y otra cosa está ya, bueno, luego ya tenemos otro tipo de historias, ¿no?
no voy a echar la culpa a nadie, yo prefiero buscar causas, ¿no? Y creo que al final tenemos que trabajar en el concepto más de comunidad educativa, ¿no? Y en aquello de que educa la tribu, haciendo todos un poco más de lo que hacemos, ¿no? Porque ir pasándose la bola de uno a otro, pues no Que suele nosotros, servir a claro, gol. nosotros los padres, ¿no? Las familias, ¿no? Ajá, ajá, Tenemos tiempo o dedicamos tiempo suficiente a esto, porque claro, como bien dices, echarles la pelota y decir, bueno, aparco a mis hijos en que siempre se utiliza como ujú, esta metáfora de aparcar y ujú, ujú, relativa. ujú. Pero Bueno, ahora, yo no sé si es pandemia, tanto tiempo como ejemplo y como colaboración con el colegio y como, o sea, al final, pues eso, las palabras convencen y el ejemplo arrastra. Quiero decir, no es tanto una cuestión del tiempo que dedicas como que tú seas ejemplar en aquello que entiendes que es valioso, ¿no? igual eso, no sé, hay gente que lo tiene más fácil y otros que no, ¿no? De hecho, hay otro tema ahí, Ujú, ¿no? Que es como ujú. esta agenda de la ONU, ¿no? Del buscar un poco de no dejar nadie atrás, ¿no? Sí. Ujú, Yo a veces tengo miedo porque efectivamente los colegios más innovadores, ujú, los colegios más rompedores muchas veces se convierten en guetos de élites, ¿no? Porque lógicamente la gente que tiene esa visión, que ujú, muchas veces claro, que todo el mundo, que sus hijos vayan ahí, ¿no? Y a ujú, veces tenemos un poco este riesgo, ¿no? A mí me gusta mucho vuestro proyecto porque me parece como una cosa como muy abierta, ¿no? Y como, oye, aquí ujú, yo tengo todo y pongo a disposición todo este material para ujú, que desde cualquier sitio del mundo, ujú. cualquier colegio, cualquier profesor, pueda utilizarlo, ¿no? Pero claro, Claro. muchas veces ese ejemplo, ese mensaje que transmites, que yo coincido al 100%, ¿eh? Pero claro, Mm, tenemos que entender que no siempre todo el mundo puede, pues porque el tipo de vida que tienen o lo que les ha tocado no es exactamente y precisamente algo a veces muy ejemplarizante o tú lo puedes convertir en algo ejemplarizante, ¿no? Pero no es tan dinámico, tan innovador, tan emprendedor, ¿no? Hay mundos muy distintos, ¿no? Toda ujú. esta gente y sobre todo pensando un poco ahora estos meses en los que hemos estado encerrados con la pandemia, ¿no? Bueno, yo hay un tema que me preocupa, que es claramente la brecha digital, es decir, el acceso a muchas cosas, desde luego, y confinados y demás, ha sido evidente, ¿no? Ese es un tema que creo que tenemos que trabajarlo, o sea, lo mismo que antes había un papel y un boli, ahora hay un ordenador y wifi. Estoy simplificando mucho, ya lo sé, ¿eh? Pero creo que ese es un tema que hay que combatir. Y luego creo que hay otro tema, fíjate, en este tipo de sitios, como tú dices, en que quizás son muy innovadores, muy tal, y está de alguna manera, joder, podríamos decir que hay una élite ahí, ¿no? Pero fíjate que esa élite no es necesariamente la más emprendedora, No, ¿no? no, Porque justamente están rodeados de una serie de facilidades y de comodidades y entonces no tienen que buscarse la vida. Y el que no se tiene que buscar la vida, pues está un poco anestesiado, ¿no? Y en cambio, bueno, yo creo que aquí demostramos con muchos ejemplos que en sitios donde son personas más desfavorecidas, bueno, a mí me enamoran todas, ¿eh? Pero Adelina Gurpegui, que es una navarra, por cierto, que es una misionera y que está ahí en mitad de la selva y que ha vivido Haití y lo que es Adelina Gurpegui te hace vamos, de cuatro pelas un duro, se busca la vida para la barca que va por el río, por la selva, va recogiendo a personas con problemas de droga, enfermos que se lleva al hospital, a chavalillos para que sus familias puedan ir a trabajar, pero ella se los lleva a una escuela y en un contexto que te garantizo que si nuestro contexto político nos parece más o menos complicado, el de Bolivia, tela. ¿Eh? Y ahí está, ¿eh? Y ahí está. O sea, al final creo que a pesar de lo que a veces parece, tienen más acceso porque de la necesidad han hecho virtud, ¿eh? Y porque no les ha quedado más remedio, probablemente. Tienen más acceso a la capacidad de innovar y al desarrollar una personalidad y unos hábitos y unas conductas aquellas personas que no lo tienen tan fácil que esas otras, ¿no? ya. No Oye, sé, bueno, no, eso pienso. muy interesante, muy interesante. Oye, no, cuéntanos un poco este premio. Este premio. Este premio, os voy a contar la verdad y nada más que la verdad, ¿eh? Cuéntalo. Eh, eh,
Pues mira, este premio de pronto nos llamaron este año, porque iba a ser en Ginebra en Semana Santa, y entonces nos contactaron de la ONU y nos dijeron que no sé cuántos expertos de no sé qué nos habían preseleccionado para un premio de la ONU. ¿Cómo? ¿Mande? O sea, no Esto teníamos fue ni una cosa idea. espontánea suya, habían buceado y Sí, habían sí, encontrado. espera, espera. Pero aquí, ¿qué ha pasado? ¿Pero y qué premio? ¿De qué? Bueno, no sabíamos de qué nos estaban hablando. Y entonces, sí, sí, ¿por qué tal? Porque ya llegó la ficha. Y yo, ¿qué ficha? ¿Quién ha mandado la ficha? Bueno, y total que Sergio, que es del EN de la universidad, Sergio había mandado la ficha, pero tenía esa ficha para un proyecto que queríamos hacer en Europa, la tenía en inglés y vio ese premio y ni se acordaba de que lo había mandado, imagínate. Oye, Sergio, que nos dicen que el contacto, yo el contacto, o sea, para que veas con toda la honestidad y toda la humildad del mundo cómo fue esto, ¿vale? Que oye, que quien se postule, su derecho está, faltaría más. Pero bueno, y entonces así fue, y entonces hicieron un proceso de votaciones, y entonces votaron 5.000 y pico en todo el mundo, y entonces nos dieron el premio. Y entonces alucinamos. ¿Qué premio exactamente? Para que, o sea, es un Pues premio. mira, es el premio WISIS, es que además fíjate que es un premio que lo concede la ITU, que es la Unidad de Telecomunicaciones, EIT y TIC, Ah, de la ONU. Y el premio en realidad es para proyectos, iniciativas, colectivos de todo tipo, públicos, privados y medio pensionistas, pero que han hecho algo con las TIC en favor de un reto global, ¿no? Y en este caso pues es la educación, la innovación y la igualdad de oportunidades. Y entonces nos lo dieron, somos el único proyecto español, estamos muy contentos. Y nos pusieron en la categoría de cooperación regional e internacional, ¿no? Pues seguramente por esta diversidad y porque aquí efectivamente han participado, se van sumando instituciones y se va sumando gente que colabora y que más vale que están, si no, esto era inviable, vamos, imagínate, en 2 años. por el premio, porque yo creo que siempre estas cosas, ¿no? Al final no, Bueno, no haces nada de esto por los premios, pero los premios te dan no. un... Hombre, es una alegría, es una alegría. Y para el equipo, a ver, aquí hay personas voluntarias. Joder, yo tengo que romper una lanza por la gente que estamos aquí, ¿no? Nadie está ganando nada con esto y hay una cantidad de personas voluntarias. De hecho, 2 de las personas que están en el día a día pegándoles a las redes y todo lo demás son 2 personas que están desempleadas y que esto les parece alucinante y están aquí metiendo sus horas y entonces yo, ¿qué quieres que te diga, Diego? Que te den ese premio mundial cuando estás ahí, pues sí, es para llorar de emoción. ¿Qué quieres que te diga? El día de autos, la verdad es que alucinábamos, porque estaba, claro, en los premios y tal, y entonces iba a hablar con la categoría 8 el ministro de Emiratos Árabes o sea, nosotros éramos unas pulgas en alta mar, y allí ministros, viceministros, no sé cuánto, y decíamos, ¿qué hacemos aquí en medio? Pero nada, fue muy chulo, fue muy chulo. Y bueno, yo creo que es un reconocimiento y que le da calidad a la iniciativa, todo suma, claro. Y pues para las personas que vean esta entrevista, bueno, la Mm, dirección es innovactoras.eu, ¿no? ajá. Y ahí podéis descargaros el ebook, tenéis las entrevistas, tenéis los perfiles de las innovadoras, la explicación un poco del proyecto, también hay información acerca de este, este proyecto educativo, este trabajo que hiciste específicamente en el colegio este que antes has mencionado. Yo creo que Ujú. y luego también podéis acceder para hacer donaciones, pues porque tenéis ahí, ¿no?, una tienda con Mm. algún merchandising. Yo que tengo aquí una taza estupenda de Innovactor, Muy bien, Diego, muy bien. hay camisetas, hay un montón de cosas. Tengo yo por aquí más material también. Entonces yo Sí. invito a la gente que vea el vídeo y a sus amigos, parientes, familiares, compañeros de trabajo y demás a que hagan gasto, que yo creo que, Ahí, ahí. porque yo creo Pero que lo voy a merecen. explicar para qué, voy a explicar para qué cada año, con la venta del libro, que os digo que se ha acabado y tal, pero con los recursos poquitos que tenemos, cada año lanzamos un premio de Innovactoras para animar a más chavalitas jóvenes y a más mayores también. Y entonces eso, bueno, pues lo de la tiendita con el merchan y demás, las ventas del libro y todo esto han ido a dotar esos premios, ¿vale? Este año hemos tenido patrocinadores de Caja Rural, estamos agradecidísimas para poder entregar los premios, pero eso es para dotar los premios que se hacen cada año, ¿no?
Y sí, sí, muy bien, haces muy bien. Anímales a que se pueden recibir donaciones de todo tipo. Estamos abiertas a todo. Muy bien. Oye, pues María, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido Placer. una experiencia muy bonita, yo creo muy necesaria. Y nada, yo por mi parte además, si en algo os puedo ayudar con este proyecto a otros, pues estaré encantadísimo. Pues mucho, mucho, mucho. Nos podrás ayudar mucho, sin duda. Claro, porque yo creo que este es uno de los temas importantes, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Diego. Gracias a Vico.